Y de ahí al seminario, y yo me quedo con algo, por lo que conozco, que debió de ser usted muy buen estudiante porque posteriormente se ha atrevido, al menos que yo sepa, con 4 carreras. 4 carreras, no, 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 no. Yo era buen estudiante, o sea, bueno, parece que era, el maestro pensaría que era inteligente, ¿no? Porque realmente tenía interés en que yo fuera a estudiar. El cura también, quiere decir que en eso coincidían, y tenía mucho interés en que fuera a estudiar. Tampoco ellos tenían un interés especial en que yo fuera al seminario. Lo del seminario fue decisión de un abuelo, que tenía un sobrino sacerdote, y quería tener también en la familia un sacerdote. Él no tenía más hijos que mi padre, y entonces me tocó a mí, porque el mayor tuvo que ayudarle a mi padre muy desde pequeño, y yo era el segundo, pues me tocó a mí. Pues podía haber ido el primero también, porque entonces ¿dónde ibas? Pues donde te decían. Tampoco, yo no tenía repugnancia a ir al seminario, tampoco sabía lo que era, pero tampoco tuve una afición desde niño de ser cura, ¿no? Más aún cuando mi padre fue a hablar con el sacerdote, porque bueno, pues ya andaban, fue una combinación a 3, ¿no? La familia, el cura y el maestro, todos coincidían en que yo fuera a estudiar. Sí. Era imposible llevar la contraria con tantos enfrentes. Y que ¿no? yo no tenía nada en contra de ir a estudiar, tampoco sabía lo que era, ni... pero yo no había salido de casa nunca. Había ido a Ciudad Rodrigo una vez a una boda, cuando tendría 5 o 6 años, una boda de una familia, amigos de mis padres, fuimos mi padre, mi hermano y yo. Pero era la única vez que había salido de casa, y además en burro. Yo no había montado en tren cuando fui al seminario, ni en autobús. En coche no, menos todavía, claro. Y bueno, pues coincidió que mantuvieron ese interés, y un día llamó el sacerdote a mi padre, una vez que había que ir ya preparando la cosa, debía ser por febrero o marzo. Y volvió mi padre después de hablar con el sacerdote, estábamos cenando, y dijo, bueno, he estado hablando con el señor cura, con don Rafael, y ya le dijimos, claro, que va a ser al seminario, pero ya me ha dicho, claro, que se va a ser al seminario en octubre, ahora ya debías de empezar de monaguillo. Y yo sí que eso no quería, ser monaguillo. Me eché a llorar, tiré la cuchara y ya no quería cenar, y yo creo que ya no cené. Un disgusto, porque por ser monaguillo. Al día siguiente, bueno, pues había que ir a las 8, 8:30, no me acuerdo qué hora era, y llegué y me quedé a la puerta, no entraba en la iglesia. Y ya llegó un compañero que era monaguillo, era también de la escuela de mi clase, y dice, ¿qué haces aquí? Y dice, no, ¿qué me ha dicho que venga de monaguillo? Pues pasa conmigo, pasa, y ya pasé y hasta hoy. Pues si no le gustaba eso de ser monaguillo, me imagino que al principio celebrarle costaría un poco, ¿no? No, hombre, no, eso después ya se quita. Luego ya llegaron los otros seminaristas, que llegamos a ser hasta 9 en el verano, y yo ya dejé a los amigos que tenía y ya empecé a alternar con los seminaristas, que eran de un curso superior, o de 2 o 3, más o menos de la misma edad, de una diferencia de 3 o 4 años, y esa ha sido después ya mi vida. En el seminario ya echas otros amigos y vas dejando ya en la lejanía las amistades de niño y ya te dedicas a otra cosa. Posiblemente el tramo más largo y más intenso de su vida se desarrolló en Alemania, porque allí es donde ya se forjó como sacerdote, ¿no? Sí, porque yo me ordenaron en el año 58, estaba estudiando Derecho Canónico, que había acabado la teología, y como no me había ordenado, pues ese año algo tenía que hacer, empecé Derecho, y lo terminé ya el segundo curso siendo sacerdote. Y bueno, entonces ayudabas, suplencias, o cuando te llamaban por un sacerdote que tenía que ir a hacer una boda no sé dónde, o que se ponía enfermo, tal. Y el curso 59 al 60, había entonces algo que se llamaba el convictorio, que era prácticamente un lugar donde en convivencia los que habían sido ordenados, al mismo tiempo que vivían en común, y teníamos alguna clase práctica de derecho parroquial, y para hacer una partida o un expediente, y liturgia, etc., atendíamos una parroquia de aquellas de colonización, de las huertas, del Instituto de Colonización, y de coadjutores o vicarios parroquiales en una parroquia de Ciudad Rodrigo, y esa era prácticamente mi única experiencia como sacerdote antes de ir a Alemania. O sea que yo después en Alemania pues he tenido que hacerme a lo que es la pastoral de una parroquia o de un grupo, o de la responsabilidad de los sacerdotes, fue en Alemania, ciertamente, sí. ¿Y le ha marcado mucho esa estancia, esos años en Alemania para usted? ¿Es una referencia grata?
Yo creo que sí me ha marcado necesariamente. Tiene que haber 20 años que además van desde los 25 a los 45, son una fecha muy importante, una etapa muy importante en la vida y necesariamente te marca, ¿no? Y yo estoy muy agradecido a esa experiencia de haber conocido el mundo, no desde la perspectiva nuestra, que siempre tienes un horizonte más corto, sino desde una plataforma donde pues has tenido un encuentro con un mundo mucho más amplio y más diverso, tanto en lo que son nacionalidades, culturas, lenguas, formas, como lo que es la relación con los protestantes, con los ortodoxos, con el mundo del Islam, con el mundo de la increencia, con el mundo de la universidad, que también allí estuve durante algunos años en la universidad, ¿no? Pues no cabe duda que ha sido un enriquecimiento. Luego coincidió en ese tiempo con la celebración del Concilio Vaticano II. Bueno, pues claro, para mí, yo creo que me tiene que haber marcado necesariamente, ¿no? Y cuando ya le toca volver a España, no vuelve de cualquier manera, vuelve porque tiene un encargo. Sí, eso un salto en el vacío, el cambio más ¿no? brusco de mi vida ha sido ese. ¿Esperaba usted? Me fue mucho más difícil readaptarme a España siendo obispo, que no había sido nunca antes, que adaptarme a Alemania no habiendo estado nunca allí, o nada más 2 años de verano, ¿no? Porque, oye, tienes 25 años, entonces tienes el mundo abierto. Ya cuando tienes 45 ya te has hecho a una manera de ser, a un estilo de vida, a un país. España había cambiado mucho en esos 20 años, no cabe duda. Yo volví aquí en el año 80 y me marché en 60. Y luego vienes de obispo a un lugar donde yo no había estado nunca, que era Asturias. Yo no había estado en Asturias. En otros sitios había estado de paso o por una u otra razón, pero en Asturias no lo había pisado. Entonces tienes que hacer un oficio que desconoces en absoluto. Hombre, celebrar misa de obispo es igual que de sacerdote y confesar, pero la responsabilidad es muy distinta. ¿Y quién le llevó de la mano en Asturias? Pues mi arzobispo, don Gavino, un sabio, un santo. Tuve esa suerte. Yo he tenido siempre mucha suerte en las personas con las que he trabajado. El párroco que tuve al llegar en Alemania, estuve en el año 60 al 62, de coadjutor en una parroquia alemana, de vicario parroquial, era un hombre extraordinario. Claro, un hombre que había sufrido mucho, había pasado toda la guerra, no fue a la guerra, pero supo lo que fue la guerra, y era una experiencia y con una apertura, con una comprensión, era un verdadero padre. Y luego cuando vine aquí, que volví otra vez a tener que aprender otro oficio, que es el de obispo, me tocó don Gavino, que es para mí de lo mejor que ha tenido la Iglesia en España en el siglo XX.